de estas 2 horas de diálogo internacional, pero vamos al primer tema, porque hace unos días se habrán enterado, tal vez, porque en realidad tuvo bien un intento de ocultamiento feroz en toda la prensa hegemónica, por supuesto. Han bombardeado el barco Conscience de la Flotilla de la Libertad, que son justamente gente de todo el mundo, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de distintas partes del mundo, que tratan de embarcarse en alguno de los barcos de esta flotilla para llegar a la Franja de Gaza con lo más elemental de la humanidad, que es con agua, con víveres, con ayuda humanitaria, la verdadera, no lo que son caballitos de Troya para invadir países, no, la verdadera, la que brota del amor de los pueblos. Y bueno, y los han bombardeado las fuerzas israelíes, han bombardeado en aguas internacionales en Europa, frente a las costas de Malta. Han bombardeado ni más ni menos a este barco. Por suerte no hubo víctimas fatales, pero sí grandes consecuencias. Y para eso, justamente, vamos a hablar con el compañero, que también es sociólogo y doctor en historias, compañero de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, también participa de un montón de instancias diferentes. Me refiero a Lautaro Rivara, que enseguida lo saludamos, porque también junto con otra compañera, también de la red de intelectuales, Diana Carolina Alfonso, estuvieron ahí. Diana Carolina, tengo entendido, estuvo en el barco. Ellos están allá trabajando y bueno, por eso queremos hablar con Lautaro para que nos cuentes tu análisis acerca de estos hechos. Lautaro Rivara, ¿cómo estás? Acá te saludamos a Tilia Borón, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Hola, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Gracias por la invitación y el espacio. Estamos muy bien. Qué suerte. Contanos, están bien. ¿Qué tal, Lautaro? Contanos qué fue lo que pasó, por favor. Bien. Sí, les hago un recuento breve de los hechos porque circuló también información un poco confusa, sí, además de este silenciamiento que muy bien señalaba Paula. El hecho en concreto es que esta iniciativa, la coalición de la Flotilla de la Libertad, básicamente intentó sacar una embarcación rumbo a Gaza, como lo decía exactamente Paula, con ayuda humanitaria. No es la primera vez que esta coalición lo intenta hacer, de hecho lo viene haciendo desde el año 2008, y se imaginarán que estos intentos de parte de organizaciones civiles encuentran realmente mucha resistencia de parte del Estado colonial de Israel. Sin ir más lejos, el último año se había intentado sacar una flotilla muy grande y masiva desde Estambul en Turquía, con casi 1000 personas, y la iniciativa había fracasado básicamente por la guerra burocrática desatada por el Estado de Israel y por los Estados Unidos, que presionó al gobierno de Turquía, que básicamente impidió que esta flotilla abandonara los puertos para dirigirse rumbo a Gaza. Como esa misión, que había sido realmente muy grande, muy publicitada, todo un acontecimiento político visitando diferentes puertos de Europa, había sido justamente boicoteada, en esta ocasión se intentó hacer una misión más pequeña y también con un manto de sigilo y de secreto bastante profundo, justamente para evitar este tipo de represalias burocráticas. En este caso, básicamente, además de los coordinadores y coordinadoras de esta iniciativa, había una delegación de internacionalistas de 21 países, entre ellos estábamos algunas personas de América Latina y el Caribe, notablemente de Argentina, de Colombia y de Brasil. El asunto es que, como no había confianza de que se dejara ingresar el barco al puerto de Malta, que es, simplemente para ubicar a la audiencia, un microestado ubicado en el Mediterráneo europeo, muy cerquita de Italia, lo que intentamos hacer es ir a abordar este barco directamente en aguas internacionales. La cuestión es que horas antes de la fecha señalada para nuestro embarque, el Conscience, esta embarcación única que iba a viajar hacia Gaza, fue bombardeada por 2 drones israelíes, con una operación militarmente bastante espectacular y precisa que dejó el barco totalmente inutilizado, destruyendo su generador eléctrico, por lo que al momento de este atentado gravísimo y prácticamente sin precedentes,
En el barco solamente estaba la tripulación del mismo, un total de 16 personas. El resto de la delegación internacional, incluyendo al conjunto de los latinoamericanos y latinoamericanas, no habíamos alcanzado a embarcar porque fue justamente eso, ¿no? Un ataque preventivo para evitar que el barco pudiera zarpar. Por lo que, bueno, nos quedamos básicamente después, acompañamiento del acontecimiento y tratando de hacer presión política y mediática para que la tripulación, que estaba realmente en grave peligro, pudiera regresar a un puerto seguro y finalmente a sus casas. Esa es como la crónica más breve y sucinta de los acontecimientos. ¿Fue en aguas internacionales, Lautaro? Sí, ahí hay una particularidad. O sea, era en aguas internacionales, pero a la vez era en la zona económica exclusiva de Malta. Lo cual genera ahí un gris un poco confuso, porque no eran las aguas territoriales de Malta, pero sí una zona en la que ese país básicamente opera económicamente de forma exclusiva. Entonces sí podemos decir que esto pasó en aguas básicamente europeas, lo cual se imaginarán la gravedad del asunto. Está básicamente llevando el genocidio y la política colonial del Estado de Israel ya incluso al territorio de su mismísimo aliado, la Unión Europea. ¿Cuál fue la reacción del gobierno de Malta ante este hecho? Bueno, la reacción fue bastante tímida, por decirlo amablemente, y también bastante lenta. Cuando el Conscience fue alcanzado por estos drones, se iniciaron una serie de protocolos de rescate. La tripulación y su capitán pidieron ayuda y realmente, según lo relata el propio capitán, la ayuda maltesa demoró bastante. El incendio que se había desatado en el barco tardó más de 3 horas en poder ser sofocado. Y la verdad, según lo que refiere la tripulación, el gobierno maltés parecía más que interesado en salvar el barco y cuidar la vida de su tripulación, básicamente en obligarles a subir a alguna embarcación propia y de alguna forma dejar el Conscience flotando ahí básicamente en el Mediterráneo, ¿no? Obviamente el gobierno de Malta es un gobierno realmente débil, el país es muy pequeño y es muy, digámoslo así, sugestionable o muy fácil de presionar por parte del lobby israelí y norteamericano, hasta el punto de que se sabe hoy por hoy, por ejemplo, de que un Hércules de la Fuerza Aérea Israelí estuvo sobrevolando de forma ilegal durante más de 3 horas el espacio aéreo maltés, justamente antes del atentado contra el Conscience, y el gobierno de Malta ni siquiera osó elevar una crítica a esta violación flagrante del derecho internacional y de su propio espacio aéreo. Es tremendo. Y aparte, Lautaro, por ahí también, para que la audiencia comprenda un poco más, podés explicar esta cuestión de que en realidad tengo entendido que distintos barcos que a lo largo de estos años intentaron llegar a Gaza, creo que ninguno pudo llegar, y además uno de ellos hace como 10 años fue bombardeado y hubo como 10 víctimas fatales, ¿verdad? 10 muertos de estos compañeros y compañeras de la Solidaridad Internacional. Sí, exactamente. De hecho, la pregunta que más circulaba estos días era, bueno, pero ¿cómo saben que fue el Estado de Israel? Primero por este indicio que les comentaba, de esta presencia más que sospechosa del avión Hércules horas antes del atentado, pero también sobre todo por justamente conocer esa historia de agresiones no solamente ya legales y burocráticas contra la flotilla de la Libertad, sino incluso de abordajes violentos que, como muy bien indicás, tuvieron incluso víctimas fatales. El antecedente más tremendo fue el año 2010, cuando una flotilla también realmente muy grande pretendía llegar a Gaza, y uno de los buques más grandes, que tenía una serie de militantes de la ayuda humanitaria, sobre todo de procedencia turca, el barco Mavi Marmara, fue asaltado por las fuerzas de defensa de Israel, o más bien por sus fuerzas de ocupación, y en un ataque muy pero muy violento que incluyó el uso de drones, de helicópteros, de munición real y bombas aturdidoras, terminaron asesinando a 10 personas de nacionalidad turca por el aparente delito de tratar de ayudar a una población tan castigada y sojuzgada como la población gazatí. Entonces, con ese antecedente inmediato y obviamente con esta hostilidad pública y manifiesta del Estado de Israel a este tipo de iniciativas, obviamente uno se permite sospechar de la autoría material e intelectual de este hecho. Y después, obviamente, los referentes, las referentas muy valientes de la Flotilla de la Libertad han sufrido y siguen sufriendo todo tipo de persecución, criminalización y estigmatización
tanto durante las propias iniciativas como cuando retornan a sus países, muchos de ellos incluso en países del norte global. Uh-huh. Bueno, adelante, no, Telma. Quería preguntarle a Lautaro. Telma, ¿cómo estás? Quería saber cómo sigue esto, digamos, si hay algún tipo de plan bueno, creo que en cierta medida y lamentablemente esta, digamos, propaganda o esta difusión de esta noticia en cierta medida ayuda a que se conozca más el tema de Gaza, pero ¿tienen algún plan de cómo seguir ahora? Sí, la idea es primero, garantizar que el conjunto de la tripulación pueda retornar a casa. Una parte ya lo ha hecho hace algunos poquitos días. El otro hecho, que parece menor pero no lo es lograr recuperar ese barco. Se imaginarán que un barco es un activo importante y a este tipo de organizaciones de la sociedad civil no le sobran embarcaciones. Entonces realmente poder hacer que el Conscience pueda ser reparado y llegar a un puerto seguro es importante. Digo lo de puerto seguro porque prácticamente no los hay en el Mediterráneo. La mayoría de los gobiernos de esa región están completamente alineados al régimen sionista, entonces tienden a hacer todo lo posible para secuestrar esos barcos o impedir que puedan partir. Así que garantizada la seguridad de la tripulación y del barco, la idea es seguir porfiando con este tipo de iniciativas y sobre todo intentar justamente esto, atraer la atención sobre lo que verdaderamente importa, que es lo que está pasando en la franja de Gaza, sobre todo en días en donde el Estado de Israel ha hecho completamente explícito su intención de permanecer y de anexionarse el territorio gazatí, algo que creo que nadie aquí tenía muchas dudas al respecto, pero lo han comunicado ahora de forma fehaciente, y realmente lo que está sucediendo es que, sobre todo desde hace 2 meses, el bloqueo del asedio sobre Gaza se ha vuelto completamente inflexible y no está llegando ni una botella de agua, ni una medicina, ni una ración de comida. Entonces, simplemente la iniciativa busca visibilizar lo que está pasando, que es el crimen más atroz de este siglo XXI, un crimen que solo puede recibir el calificativo de un genocidio y de una limpieza étnica. Así es, eso es lo importante, porque realmente ustedes, sí, vos y todas las compañeras y compañeros que intentaron abordar el Conscience y tratar de llegar con esa ayuda a Palestina, se ponen el cuerpo, se arriesgan, pero lo están así, y sirve un montón en todos los sentidos, porque además canalizan en parte, porque hay este ocultamiento, pero que se sepa más de este genocidio, que además, esto que vos decías, Lautaro, y lo decimos acá todos los sábados, lo más impactante son los 50 y pico de mil muertos. Ahora se hablaba cerca de 100.000, porque no de otras cifras, pero además de los muertos y heridos es el hambre, la falta de agua, todo destruido, la falta de hospitales, los que no mueren de balas mueren de hambre. Sí, y la indiferencia de los gobiernos de Occidente, que siempre se autoproclamaron defensores de los derechos humanos, las libertades, las instituciones, y que están siendo cómplices de un genocidio bestial. Así es. Así que lo que ustedes hacen es, poner el cuervo para que esto se visualice más. Y entiendo, y está buenísimo esto que vos digas, el foco tiene que estar en Palestina, en Gaza, en Cisjordania, que son los que realmente están sufriendo. Pero está bien, se valora un montón, y queríamos hacerte esta entrevista, mandarte toda nuestra solidaridad a vos, a Diana, y también obviamente a todos los compañeros y compañeras de cualquier parte del mundo que se hicieron presente ahí, en ese territorio. Lautaro, querido, yo no sé si mis compañeros me lo permiten, pero ya que tenemos unos minutitos, y cambiando de tema por ahí, sabiendo que vos sos una persona experta en un montón de temas, pero también sobre todo en Haití, ¿vos podrías darnos también así muy breve, en otro momento te vamos a llamar y te vamos a hacer una entrevista como ya te hemos hecho sobre Haití, y yo sé que pedirte que hables de Haití en 5 minutos es casi imposible, pero por lo menos un panorama, porque la situación es dramática, y si tenés ganas de darnos un pantallazo así muy general de cómo está la situación ahí, ¿te animás? Sí, por supuesto. A ver, la situación allá es tremenda. Creo que de hecho, lo que pasa en Palestina, en Gaza, es absolutamente incomparable con ningún escenario, por lo menos a nivel global, o casi con ninguno, quizás en algunos conflictos en África, pero realmente de este lado del charco, en nuestro hemisferio, si algo se le parece en gravedad
realmente es la situación haitiana, hoy un país que está más cerca de convertirse en una especie de federación de pandillas o en un territorio completamente balcanizado como el modelo sirio, que a un país entre mil comillas normal del resto de nuestra región, que también casualmente o no genera o por lo menos suscita tanto silencio o tanta indiferencia como lo que pasa con Palestina. Está pasando algo muy grave, realmente el escenario de seguridad está absolutamente desbocado. También, como sucede con Palestina, y me disculpará la comparación, ejercer algún tipo de ayuda, de solidaridad internacional, está siendo muy difícil. Hay que decir que también Haití es un territorio en algún sentido bloqueado y asediado. Llegar por vía aérea es prácticamente imposible porque los aeropuertos han sido tomados por las bandas armadas, y llegar por su vecino fronterizo, la República Dominicana, también es difícil, y se los puedo decir por experiencia propia, porque el Estado dominicano no está colaborando para nada y más bien contribuye al aislamiento de su vecino. Entonces, sería así, quizás muy largo explicar todo el contexto y la situación, pero lo que está pasando allí es realmente grave y creo que es importante estar sobre todo siguiendo lo que la comunidad haitiana está diciendo, incluso lo que la propia comunidad haitiana de la diáspora está diciendo en Argentina, con militantes intelectuales valiosísimos que también tenemos en nuestro país y a los cuales sería muy bueno poder también seguir y acompañar. Pero bueno, cuando quieran, con un poquito más de tiempo, así no les como todo el programa, lo podemos profundizar con todo gusto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Lautaro, ¿no es cierto? Vamos a seguir en contacto contigo y tengan cuidado, porque los sionistas matan. Absolutamente. Gracias a ustedes por el espacio. De veras. Un abrazo muy grande. Lautaro Rivara, estábamos hablando con Lautaro Rivara, él está en este momento en Europa. Zafaron de un bombardeo realmente en un barco en de la Flotilla de la Libertad, queriendo llevar ayuda humanitaria a Gaza. Así que bueno, queríamos escucharlo y también hacernos solidarias y solidarios aquí desde este programa. Muy terrible lo de Haití, otro día lo vamos a tocar mucho más en profundidad. Vos que estuviste en República Dominicana, ahí al ladito hace poquito, ¿cómo se vive desde República Dominicana? Bueno, un poco lo que dijo Lautaro, es decir, el gobierno de Abinader, o sea, en general todos los gobiernos dominicanos, vos pensás que la fecha patria de República Dominicana es cuando se produce la liberación de Haití, porque Haití invadió República Dominicana, llevado por ese impulso revolucionario que arrancó en 1804 con